saludarlo. Daniel, que tengas un buen día. Bueno, para nosotros mediodía, para vos creo que todavía mañana en Colombia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien, Sí, muy bien. Gracias. media Gracias por hacerte un mañana, ratito. media mañana, sí, acá estamos con la familia. Bueno, hoy días, me contabas ayer un poco fuera de el aire, días de mayor tranquilidad seguramente, pero contanos un poco cómo fue esta historia, ese llamado, estabas en un día normal de trabajo y de repente esa comunicación que les cambió la vida de alguna manera, ¿no? Sí, 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 literal, literal. Estaba en el trabajo, me llama mi esposa que había venido, ahora estamos en Bogotá, pero la idea era ir a Barranquilla, donde está la familia grande, y me avisa que el pequeño, que Elías, de 5 años, que estaba en terapia, que estaba internado en terapia, eh, que la noche anterior, la noche del viernes para sábado de hace poco más de 15 días, había colapsado, no podía caminar, no podía, había perdido la motricidad fina, no podía hablar, no podía, bueno, ver, toda su capacidad de un nene de 5 años la había perdido. Sin ninguna enfermedad Literalmente, preexistente, quiero decir, no estaba transitando ningún proceso de recuperación de ninguna enfermedad. no, ninguno, ninguno. Fue sorpresivo, de hecho, en un principio, muy al principio, se pensó que podía ser deshidratación, que había venido con alguna gripe, que estuvo, todos los nenes, o todos tenemos, sobre todo en Bragado, hubo como un brote de gripe, entonces pensamos o pensaron que podía hacer eso, pero la gravedad era extrema. De viernes para sábado, o sea, el viernes estuvo muy cansado. También es una ciudad muy alta esta, entonces el mal de montaña, la Mm, falta de... claro. Nosotros venimos del llano, la... Sí, sí, no, uno se cansa mucho subiendo escaleras o pensamos que podía hacer eso, pero cuando llegó al hospital, que llegó a la guardia, inmediatamente lo subieron a terapia porque el cuadro era de extrema gravedad. Quiero, vos Y a bueno, ahí todo me vino... esto en Buenos Aires, ¿no? Porque tengo entendido tu compañera y tu hijo estaban en Colombia, habían ido a visitar a la familia. Sí, literal, no sé, yo me había quedado embragado, bueno, las cuestiones económicas y además tenía que rendir unos exámenes, así que me estaba preparando para dar un par de materias. Tuvimos algún corte tal vez en la comunicación con Daniel, a ver si podemos recuperarlo para escuchar eh, finalmente la continuidad de cómo fue esta historia que no quiero adelantarme, pero bueno, hoy tiene por supuesto días más felices. Daniel, a ver si te recuperamos. Estabas contando que estabas en Buenos Aires cuando vos recibiste este llamado de tu compañera sobre que ella estaba en Colombia, ¿no? No, vamos a tratar de restablecer esa comunicación para conocer esta historia que, bueno, pudimos acceder a ella en parte a través de las redes sociales, que muchas veces son un vehículo para conocer estas historias. Creo que ahora sí te tenemos, Daniel, nuevamente. Me contabas que vos estabas en Buenos Aires cumpliendo con algunas obligaciones y que el resto de tu familia había ido de vacaciones a Colombia. Sí, claro, y bueno, me llama mi compañera, mi esposa, me dice que Elías estaba grave, que bueno, lo inicial fue que podía ser un tumor, meningitis, Mm. algún tipo de cáncer muy agresivo. Bueno, para mí, la verdad que el infierno lo vi, se abrieron las puertas del infierno y me devoraron, porque yo estaba subiendo el ascensor en un día absolutamente común de trabajo. Y ahí cambió todo, ahí cambió todo, ahí cambió todo. La verdad que no podía entender lo que estaba sucediendo, Mm. porque uno supone, uno se prepara que un padre pueda sufrir algún evento, mis Claro. papás son grandes, y un llamado puede ser por eso, porque mi papá, mi mamá, que los tengo vivos,
Pero un hijo no hay ninguna preparación para que te digan que tu hijo está grave, que su vida corre riesgo. Y además la incertidumbre de saber, porque cuando cuando Adriana me llama, me dijo la verdad, que le estaban haciendo punciones de columna, tomografías, laboratorios, rayos, Mm, todo en terapia. claro, Y que buscaban algo grave. Los nombres que me daban, la verdad que el abanico de nombres que manejaban era terrible, de un mm, tumor a un cáncer, meningitis, todas claro, enfermedades que uno las nombra y ya le produce cierto escozor. Y bueno, todo ese sábado fue de incertidumbre, bueno, mucho llanto. La verdad que no podía recomponerme. Además, yo estaba solo en Buenos Aires, solamente contenido por mis compañeros, que incluso lo prefería porque me dijeron si quería retirarme del trabajo y dije que no, porque quería estar con alguien claro, claro. Que te que pudiera contener. no podía entender todo ese sábado, todo ese domingo. Claro, todo el domingo, incluso los resultados dieron bien porque la punción no dio ningún tipo de cáncer, los exámenes de sangre daban negativos, uno tras otro, daban negativos. La tomografía tampoco dio ningún tipo de mancha, de tumor. Y hubo una resonancia el domingo, porque algo evidentemente estaba Claro, sucediendo, algo grave estaba sucediendo, no podían encontrar qué. Y ahí sí salió una afección en lo que es la parte del tallo cerebral, el hipotálamo, ujú, y seguía en terapia, siguió toda esa semana, y bueno, yo embragado, ya ahí embragado, mi desesperación por no saber qué hacer, porque la incertidumbre me devoraba. Yo estaba claro. solo en mi casa y no podía entender qué estaba sucediendo, no quería tampoco interrumpir a la madre que estaba abocada al cuidado de Elías, entonces era terrible, 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 es una Bueno, situación desesperante y bueno, de ahí decidí venirme para claro. acá. Y contanos un poco, bueno, lograste finalmente viajar, contabas en algún posteo con la ayuda de mucha gente que también te dio una mano en un momento como este, incluso tus propios trabajadores de el hospital o la clínica donde trabajás. Llegaste y qué fue lo que pasó con él, que es lo más importante, ¿no? Con Elías. Bueno, se dieron dos situaciones paralelas. Primero, que yo no tenía documento, que el documento lo tengo en trámite, y no tenía pasaporte. Así que ahí recurrí a la ayuda de anónimos que se acercaron y me dijeron cómo tenía que hacer, al pasaje mismo, a un montón de gente, un montón de anónimos, compañeros, amigos que me ayudaron. La administración del sanatorio se quería comunicar con el sanatorio de acá para saber qué estaba pasando. Nosotros tenemos un sector de pediatría y los médicos se ofrecieron bueno, hacer una interconsulta, eh, y además derivarlo, porque ese hospital era un hospital general Claro. y querían derivarlo a un hospital de niños, un hospital que se especializa en enfermedades eh, musculares y problemas neurológicos, Ujú. que se llama Roosevelt. Cuando yo llego a la noche, acá me voy directamente a verlo y bueno, ahí el panorama cambió. Cambió, digo, porque ya perdí la incertidumbre, Claro. pero también lo que sucedió es verlo. Yo lo dejé en Ezeiza y le pedí por favor que disfrutara el viaje y verlo plagado de cables, monitores, somnoliento, porque no estaba en su plenitud. O sea, es un nene muy activo, pero estaba con su motricidad, no podía tomar agua por sus propios medios. Balbuceaba, o sea, hablaba como un bebé, Claro, claro. había perdido el habla, entonces se comunicaba como un bebé. Entonces ahí seguíamos con la incertidumbre porque todavía no teníamos un muy amplio, demasiado amplio todavía. Eh, bueno, la incertidumbre es saber hacia dónde vamos y la certeza horrible de saber que podía terminar mal. La verdad que la certeza horrible de que algo puede terminar mal para un padre es devastador. Mm. Devastador es.
es una sensación que el que es padre por ahí lo puede, no hay forma de transmitir. Bueno, tuvimos otra pérdida, es la comunicación justo con Daniel en este momento, ¿no? Contándonos sobre esa situación, ¿no? De encontrarse con su hijo en el sanatorio, allí en Colombia, después de haber pasado todas las vicisitudes para poder viajar ante la dificultad de no tener los documentos vigentes y demás. Bueno, por lo que después nos contaba Daniel, luego, Daniel, a ver si te podemos recuperar. En los últimos días, afortunadamente, Elías ha ido poco a poco recobrando buena parte de su motricidad, no quiero decir normalidad, pero de su estado de salud en general, ¿no? Bueno, ahí tuvimos el corte. Yo un poco se los anticipo. Vamos a tratar de restablecer luego el vínculo con Daniel directamente desde Bogotá, contándonos sobre la